noches, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a los quienes se van sumando a esta transmisión este martes 4 de mayo de 2021, mes final de las campañas que se han ido muy rápido y además de manera muy intrascendente, hay que decirlo. Quedan 4 semanas antes de ir a las elecciones, pero hoy no vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de otra cuestión que, bueno, como ustedes podrán imaginarse por lo que ya divulgamos en redes sociales y además por lo que hemos estado publicando en los últimos días, es el tema, el gran tema de la crisis de seguridad, del deterioro de seguridad en Guanajuato. Y el gran personaje que está al frente de ese deterioro, detrás de esa crisis, y que se ha convertido en alguien innombrable hasta cierto punto. Y con eso nos topamos mucho cuando trabajamos este reportaje. Carlos Samarripa, el caudillo de la justicia en México, como le llamamos, como se decidió llamarlo, porque es un reportaje que se publicó no únicamente en México o en Guanajuato, sino que tuvo un lanzamiento en países de América Latina a través de una plataforma Conectas, así como de medios nacionales como Proceso, Aristegui Noticias y desde luego Pop Lab. Gracias a Joaquín González, a Paulino Lorea, a Luis Palafox, a Javier desde el noreste que se están uniendo a esta transmisión. Yo quisiera empezar con una pregunta que a lo mejor ustedes también se han hecho. ¿Por qué Guanajuato está como está? La mayor parte de quienes seguramente están viendo este chat, personas mayores de edad, no tan mayores como yo, desde luego más jóvenes, pero muchos de ustedes sí conocieron otro Guanajuato. Es más, digamos que hace 6 años, 2014, 2015, no es mucho tiempo, la dinámica en Guanajuato era totalmente diferente. No debemos y no tenemos por qué acostumbrarnos a lo que estamos viendo hoy. No tenemos por qué ser el escenario de masacres, de asesinatos, de asaltos, de un mal funcionamiento de quien debe cuidarnos, que es el Estado, a través de sus dependencias especializadas, que son las Secretarías de Seguridad Pública en los municipios, en el Estado, la Fiscalía General del Estado, que persigue los delitos hoy destapados al alza, y desde luego las autoridades federales que también tienen jurisdicción en Guanajuato, que coadyuvan, que soportan también el gran tema de la seguridad en el país. No tenemos por qué estar así y la gran pregunta es ¿por qué estamos así? Y es algo que tenemos que contestarnos. Porque en una democracia como la que vivimos, con todos los defectos que pueda tener, somos los ciudadanos quienes en ciertos momentos ayudamos a la toma de decisiones, decidimos cosas, orientamos las cosas en determinado sentido. Y no me refiero únicamente a la cuestión electoral, que es una forma muy pobre de ver las cosas, sino también a la exigencia cotidiana a través de los instrumentos y de los canales que tenemos a nuestra disposición para pedirle, exigirle a las autoridades que hagan su chamba, que hagan su tarea. Y un poco ahí es el papel que nos toca a los medios de comunicación, dar esta información para que ustedes del otro lado de la mesa, quienes toman las decisiones, quienes eligen a los gobernantes, quienes tienen representatividad y voz, quienes tienen representantes en las cámaras local y federal, puedan con esta información, que contrasten, que vean otras fuentes, plantear, oigan, no la frieguen, pónganse a chambear. Tenemos una de las clases políticas mejor pagadas del mundo. Muchos presidentes de repúblicas no ganan lo que gana un gobernador, o lo que gana un fiscal, lo que gana un secretario de seguridad, por encima de los 200,000 pesos mensuales, de los $10,000. Es momento de pedirles cuentas. Si las cosas estuvieran más o menos, si hubiera delitos, pero esto formara parte de esa cotidianidad donde es imposible erradicar eh, las conductas antisociales, pues el tono podría ser uno. Pero el hecho
de vivir este declive, este deterioro, este no poder estar tranquilos en las calles, este autoconfinarnos, ya no únicamente por la pandemia, también por la inseguridad, este pedirles a nuestros hijos que no salgan, que tengan cuidado, que no manejen de noche, esta forma de vivir encerrados, acotados, no es lo normal, no era lo normal. No éramos así en nuestra juventud, podíamos en Guanajuato capital, en León, en Leopuato, en Salamanca, salir de noche, regresar a las casas tarde, caminar por las calles y no sentirnos amenazados, no sentirnos con esta atmósfera opresiva de que no tenemos que ponernos en riesgo como nos piden las autoridades cuando ya todo es zona de riesgo, incluido el interior de los domicilios, el interior de los vehículos. Bueno, pues sí hay responsables de lo que está ocurriendo y de eso se trataba esta investigación periodística. Hemos hablado muchas veces de este fiscal que tiene Guanajuato con 12 años en el cargo. Hemos visto muchas de las aristas complicadas, conflictivas, su soberbia, su altanería, su no respuesta, su opacidad, su ineficacia, su gran poder acumulado. Pero ver todo en conjunto, investigar muchos detalles del funcionamiento de la Fiscalía, nos deja más en claro que no se trata de una sensación o de un prejuicio, es claramente un hecho, es una verdad fáctica. La Fiscalía, bajo el liderazgo, la dirección de Carlos Amarripa Aguirre, es un ente al que se le ha invertido mucho dinero y que no está dando los resultados. Y peor aún, que nos quiere engañar a nosotros y a sus superiores, a quien debe rendirles cuentas, a los diputados de Guanajuato, al propio gobernador que confió en él para darle este espacio de autonomía que soy la Fiscalía General, a la mayoría panista, a los otros legisladores de otros partidos que votaron por él. Los engatusa con un cierto manejo de cifras, donde ya existe además un abierto dolo. Y creo que el reportaje sobre el Carlos Amarripa que publicamos este fin de semana, el caudillo de la justicia en México, con el hashtag o etiqueta el fiscal de la impunidad, deja muy en clara esta situación. ¿Por qué tenemos el deterioro de la vida civil en Guanajuato? ¿Por qué tenemos esta alteración de la tranquilidad? ¿Por qué tenemos esta violencia? ¿Por qué tenemos esta ausencia de paz? Pues básicamente encontramos que los delitos no se están persiguiendo como se debiera. Y luego de que no se persiguen como se debiera, se reporta que sí se hace. Y se reporta además que no se presentan tantos delitos como hay en la realidad. Que hay una intencionada reclasificación, retipificación de las diversas modalidades delictivas para hacer aparecer las cosas más tranquilas y para hacer aparecer a la Fiscalía como más eficiente. Y claro, si un alumno que no sabe la materia, pero que copia o que mete un acordeón, saca buena calificación, el maestro cree que sabe, ¿no? Y lo engaña, y probablemente engaña a sus padres. Desde luego no se engaña a sí mismo, llegará el momento en que fatalmente su falta de conocimientos se exhibe en algún momento dado. Bueno, pues con Carlos Amarripa ya pasó. Ya está suficientemente exhibido que la Fiscalía es mucho menos eficiente de lo que él presume y de lo que nos dicen nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra realidad. Es evidente allá en la calle que algo no está funcionando en la persecución de los delitos desde el Estado, que no se está dando el ejemplo, que quien delinque sabe que es muy difícil que pueda recibir por ello un castigo, y entonces esto es un incentivo perverso. Se sigue delinquiendo, se sigue matando, se sigue robando, porque es muy difícil en Guanajuato caer a la cárcel, sufrir una sentencia, que continuar en la calle libremente cometiendo este tipo de actividades delictivas y que se vuelven productivas y una forma de vida para estas personas. Y por eso también se incrementa la violencia, porque entonces tenemos que las bandas del crimen organizado ejercen entre sí su propia justicia en medio de una guerra que lo único que persigue es apoderarse de ese mercado del crimen que está resultando muy productivo. Llámese la gran industria del robo de combustible o de la venta de droga o del control de los carteristas en los autobuses urbanos, que le responden de todas maneras a alguien que les consigue la protección policíaca para que lleven a cabo su actividad.
Hay entonces una industria del delito. Y bien a bien no sabemos al día de hoy si la Procuraduría forma parte de esa industria del delito, es un engranaje más, o simplemente su falta de funcionamiento, su incompetencia permite que eso prospere. Yo soy más de la idea de lo primero, de que las diferentes corporaciones de seguridad, llámense preventivas, policíacas y la fiscalía, de alguna manera están enganchadas en esta perversa industria que nos expolia a los ciudadanos con un impuesto adicional, que es el de la inseguridad, la del robo, la de la pérdida de nuestros saberes. Y entonces era importante evidenciar eso. Hoy tenemos un fiscal que no tiene por qué estar ahí, no tiene por qué haber durado 12 años en su cargo, cuando ha venido haciendo las cosas muy mal, nos ha venido mintiendo y ha venido engañando a sus sucesivos jefes. Juan Manuel Oliva, gobernador; Miguel Márquez, gobernador; Diego Sinue, gobernador. Hoy no tiene jefe y eso parece peor que cualquier cosa en el pasado, porque se manda solo, porque tiene un poder. ¿Cuál es la fortaleza o cuál es la debilidad de un funcionario público? Saber que si hace mal las cosas podrá perder su trabajo. No es el caso de Carlos Amarripa. Carlos Amarripa puede hacer las cosas pésimamente mal y no hay quien le pida su renuncia en Guanajuato. Lo que tendría que ser el gobernador, bajo un mecanismo de una situación o una causa grave que él mismo no cree porque es su principal defensor, y luego plantearlo al Congreso, donde todos los diputados se le rinden, le aplauden, le tienen admiración o temor. No veo hoy el escenario donde alguien pueda llamar a cuentas a Carlos Amarripa. Y sabiendo eso, ¿por qué tiene que mejorar? ¿Por qué tiene que ser más eficiente? Si nadie lo cuida, si está ganando muy bien y si además está convirtiéndose en una figura con cada vez más poder para atemorizar a los ciudadanos, para atemorizar a los empresarios, para atemorizar a los abogados que llevan casos en la Procuraduría y para ejercer una justicia muy a modo. Y aquí quiero entrar en otro tema, nada más checar algunas de las observaciones de ustedes y ver si también debo contestar algunas. Gaby González, Ana Luz, un gran saludo hasta San Miguel. Bertín Chacón dice: persigue delincuentes, solo al rival más débil o a los que no pagan. La doctora Maripuy Echarri: esa sensación no solo es de noche, también de día, la sensación de la inseguridad. Ricardo Sánchez: el deterioro de la seguridad desde 2012 es de los últimos 3 gobernadores de la era Samarripa, como le llamamos nosotros. Julio César: muchas gracias, saludos. José Santibáñez: buenas noches. Eva Guillermina Sabiñón: gracias, buenas noches. José Luis Vargas, que ahora anda en San Miguel Allende incursionando en política, dice: los agentes del Ministerio Público actúan igual que su jefe. Bueno, es toda la pirámide. El otro tema al que quiero entrar es cómo se ve visto por observadores externos calificados, como por ejemplo la Organización México Evalúa el funcionamiento de la Procuraduría de Guanajuato, en estos grandes estudios que les recomiendo mucho revisar. Están en internet y son públicos. Si ustedes entran a la página de México Evalúa y buscan el documento Hallazgos 2019, que es el más reciente, analizan el año anterior, muy probablemente esté por salir Hallazgos 2020 en los próximos meses, quizá después de las elecciones. Bueno, Hallazgos 2019 encuentra una situación que a mí me pareció particularmente interesante. Guanajuato es el estado que tiene el mayor índice de asuntos que se resuelven, denuncias penales que se resuelven en el interior del Ministerio Público, que de ahí no salen, que no llegan a una carpeta de investigación o a un mecanismo alternativo de solución de controversias o a un órgano como Tribunal de Menores, etcétera, sino que en el Ministerio Público se determina. Lo permite el sistema penal acusatorio y es para desahogar los procesos. Probablemente haya casos de no mucha gravedad que no tengan por qué saturar al Poder Judicial y que puedan ser resueltos en el Ministerio Público mediante una conciliación, o que no son delitos, alguien denunció pero no existen los elementos suficientes y entonces se va a archivo o se determina el no ejercicio de la acción penal. Bueno, pues en Guanajuato 7.3 de cada 10 delitos, o 73 de cada 100. Vean la masa. 73 de cada 100 delitos denunciados en una agencia del Ministerio Público
se deciden ahí en el Ministerio Público. ¿Y cómo se deciden? Si esos 73 casos los convertimos otra vez en un 100%, en un universo completo, 40%, 44 para ser exactos, 44 de cada 100 de los que se quedan ahí se van a archivo. A veces el archivo consiste en que el propio denunciante tiene que aportar pruebas, porque el agente del Ministerio Público y sus agentes ministeriales adscritos no van a la calle a recabarlas o no tienen ni idea de cómo, sobre todo ahora con delitos cibernéticos, este tipo de cosas, y dicen, ¿sabes qué? Si no me traes más elementos, lo mando al archivo. Y se convierte en un limbo ese archivo. Estamos hablando de 44 casos de cada 100. Están ahí a la espera de que alguien aporte más pruebas, cosa que rara vez ocurre. La gente se cansa y dice, pues bueno, ni modo, lo intenté. Pierdo el tiempo, ¿a qué voy a una agencia del Ministerio Público? No se dan 2 o 3 vueltas a tratar de ver cómo va su asunto. Pero otro 40%, y aquí ya llevamos un 80 y tantos, se decide como un no ejercicio de la acción penal. Se supone que el denunciante, a quien se le determina que su caso no hay un ejercicio de la acción penal en él, no se encontró un delito que perseguir, tendría que recibir una comunicación ponderando por qué está pasando eso, de tal manera que pudiera inconformarse, apelar de alguna manera, insistir. Esto no está pasando en Guanajuato. Es otra forma de salida para desahogar asuntos, para mostrar buenas estadísticas y decir que se resuelve todo. Y ya un pequeño 17% de casos reciben otros tratamientos, tampoco muy eficientes para combatir la humanidad, perdón, para combatir la impunidad, eso quise decir. Se acumulan en otros casos, se les otorga el criterio de oportunidad a los culpables, a los responsables, a los denunciados para que aporten pruebas en otros elementos y una serie más de trámites. Muy pocos llegan de ahí ya ante un juez. Pero también hay que poner sobre la mesa que los delitos denunciados en Guanajuato son muy pocos, porque la mayor parte de la gente no está denunciando, es la famosa cifra negra. Por eso surge este dato, que no lo inventamos, que viene en la encuesta nacional de victimización 2019, en la ENVIPE que realiza el INEGI, en base a una encuesta realizada con los ciudadanos si han sido víctimas del delito, y donde encontramos que Guanajuato anda por arriba del 90% de cifra negra, o sea, de que de 100 delitos que se cometen, 92 aproximadamente no se denuncian. Esta es una situación en general en el país. Gente que dice, mejor ahí muere y ya no voy. Contra esto iban medidas como la que se quiso instrumentar en León, de que los policías de la preventiva de la corporación municipal pudiesen levantar una denuncia en el lugar donde ocurren los hechos, el cristalazo afuera de un Oxxo, de una farmacia, etcétera, el robo de una computadora, el asalto a mano armada en la calle, se pudiera documentar una denuncia ahí, con la víctima, ahí declarando y quizás algunos testigos, y hacerla llegar al Ministerio Público, para armar una base de datos más amplia. Pero el Ministerio Público, o en este caso la Fiscalía, o sea Carlos Amarripa, se negaron, sabotearon sistemáticamente la posibilidad que se planteó al principio del gobierno de Héctor López Santillana, quien al final del día dobló las manos, no pudo hacer nada, y se negaron a capacitar a la policía y a abrir esa ventana que tenía sobre todo una intención. Naturalmente, Samarripa debe haber pensado, me voy a saturar de denuncias, no las puedo atender, si no puedo atender las pocas que son, mis estadísticas se van a ir a los suelos y voy a tener 1000 denuncias presentadas y resueltas 73, ¿no? El universo aumenta. La idea también era otra, conformar un mapa delictivo en este caso de León. Se estaba tratando de aplicar en León. ¿Dónde están ocurriendo más asaltos? ¿En qué zonas de la ciudad? ¿Bajo qué patrones? Para identificar comportamientos, bandas, etcétera, y tener más información para atenderlo. Tenía una finalidad de estrategia y de inteligencia policíaca. No fue posible. El fiscal se opuso. Y esto nos lleva otra vez, que queda muy claro, tanto en lo que investigamos los periodistas que hicimos este trabajo de PopLab, Proceso, Conectas y Aristegui Noticias, que el fiscal no quiere resolver el problema de la delincuencia, de la inseguridad, del deterioro de la paz en Guanajuato. Quiere acrecentar su poder, nada más. Y lo que le sirva, lo va a hacer. Y lo que no le sirva, lo que pudiese servir a los ciudadanos,
Si no le conviene, no lo va a hacer. Y esto ya sin consultar al gobernador, sin consultar al partido que lo respaldó, sin consultar a los diputados. Por eso a mí me queda muy claro que hoy Samarripa es el hombre más poderoso de Guanajuato. Es el hombre fuerte de Guanajuato. Y a mí no me extrañaría incluso que en corto tiempo, en 2024, si sigue acrecentando su poder, incluso intervenga en decisiones como influir para elegir candidatos del partido al que pertenece, y quizás de otros también, porque los partidos en Guanajuato que están todos deshechos, es muy fácil que se sometan a este tipo de influencias. Ya casi pasa esta vez. El exsecretario particular de Carlos Samarripa, Jesús Pérez Cázares, trató de ser candidato a alcalde en Guanajuato por el PAN. Cuando no pudo, lo intentó por Movimiento Ciudadano, que es la franquicia que maneja el expriista Francisco Arroyo Vieira en la capital y que seguramente tiene acuerdos con Carlos Samarripa. Y bueno, no prosperó, no se logró, no se dio esto. Pero ya hay intentonas. Y yo creo que en la medida en que aumente su poder, que lo hará en los 7 años que le quedan, donde le tocarán todavía otra elección de gobernador y de alcalde y una nueva elección de alcaldes, vamos a ver cómo este poder no se contiene, sino que se empieza a expander a otras esferas, lo cual sí me parece muy peligroso. Me parece muy peligroso porque entonces estará más distraído, la inseguridad continuará como está, el gran negocio de la inseguridad continuará dando dividendos y tendremos aquí a un cacique, a un caudillo, a un hombre fuerte, a un dictador. Ante esto, la clase política, como lo señalamos también en el reportaje que ustedes pueden leer ahí en PopLab completo o escucharlo en un audiolibro que también grabamos, que lo pueden oír en el coche, está en Spotify, eh, se llama igual el caudillo de la justicia en Guanajuato, Samarripa, el caudillo de la justicia en México, el caudillo de la justicia en México, perdón. Señalamos esta situación. La clase política ya no hace un contrapeso. Llámese el Congreso del Estado, llámese el Poder Ejecutivo. ¿Por qué está Luis Ernesto Ayala huyendo de la Secretaría de Gobierno para irse a buscar una diputación? Muy probablemente porque está como figura decorativa, porque no le permite ningún lucimiento, porque la sombra que arroja sobre él el dúo de la seguridad, Carlos Amarripa y Álvaro Cabeza de Vaca, que no le hacen ningún caso, pese a que formalmente coordina el eje de la seguridad, o coordinaba, pues no le van a permitir construir su precandidatura a gobernador para el 2024. Entonces prefiere ir a buscar eso en la diputación y salirse de esa esfera. Pero el gobernador no puede hacerse a un lado, el gobernador seguirá ahí, Diego Sinúa Rodríguez, y en la medida en que crezca esta masa de poder en torno a Carlos Amarripa, la suya se irá debilitando más. Con las consecuencias que ello tiene, porque él maneja políticas públicas relevantes, la financiera, la atracción de inversiones, la educativa, etcétera. Y a nadie nos conviene un gobernador debilitado, un gobernador criticado porque no resuelve el tema de la inseguridad, que ni siquiera depende ya de él, porque no atiende los problemas de la violencia en Guanajuato. Al que le habla a la federación o al ejército o la marina y le dice, gobernador, ayúdenos, y nada de eso depende de él. Él tiene que ir a pedirle frías al fiscal, que en la medida en que transcurra el tiempo y se acerque la terminación del mandato de Diego Sinue, pues le hará menos caso. Si no le hizo caso en estos primeros 3 años y lo tuvo prácticamente de decán defendiéndolo todos los días, menos lo va a hacer en los 3 años finales. Cuando Carlos Amaripa sabe que él lo va a trascender, él va a durar 3 años y 4 más todavía. Bueno, esta construcción de las fiscalías autónomas nos dio este, este rediseño amorfo, perverso de la política en Guanajuato. Pero como ciudadanos tenemos que observarlo. No podemos quedarnos callados. Eh, y yo les agradezco mucho que nos escuchen, que puedan ver esto, que puedan leer lo que hacemos, porque hay que seguir formando masa crítica. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es hacer lo que sus políticos, quedarse callado y aguantar, porque nos seguirá yendo muy mal si eso pasa, a nivel local y a nivel nacional. Bueno, los invito sobre todo a que lean y revisen con calma este documento, que es amplio, que es extenso. Y bueno, me gustaría mucho a mí en este momento también agradecer a quienes hicieron posible el tiempo
y nos dieron la confianza para poder hacer este trabajo, que fue fundamentalmente la plataforma latinoamericana de periodismo Conectas, y a Carlos Eduardo Huerta, su director. El reportaje, la investigación estuvo tutelada por un editor de primera, que fue Irving Huerta, que sigue todavía muy atento a todo el movimiento en redes sociales, un gran periodista, eh, ex colaborador de Aristegui Noticias y otros medios de comunicación, y actualmente en tareas académicas en Europa, estudiando, terminando ya su doctorado, pero que desde allá estuvo muy pendiente de lo que hacíamos acá. Y bueno, a los reporteros que participaron en esto, a Verónica Espinosa, a Kenia Velázquez, a Marcos Vizcarra desde Sinaloa, con una gran aportación, un gran periodista de investigación también. Y a los medios de comunicación que eh, difundieron y también participaron de forma activa, aportando también cuestiones informativas, como fue destacadamente la revista Proceso y Aristegui Noticias. Importante, una cosa que no quiero dejar pasar por alto, esta revelación obtenida de una fuente de primer nivel en el gobierno federal, y que fue un trabajo de la revista Proceso, donde se consigna que en la reunión realizada en febrero en el Palacio Nacional, 16 de febrero si no me equivoco, presidida por Andrés Manuel López Obrador y con la presencia del secretario de la Defensa, de la Secretaría de Seguridad Pública, del secretario de Marina, se le hizo ver al gobernador que las cosas no estaban funcionando y se planteó la separación de Carlos Amarripa de su cargo de fiscal, cosa a la que Diego Sinoe se negó enfáticamente. Y esto terminó la reunión con una gran tensión. No era una orden, no puede el gobierno federal ordenarle algo a un gobernador, eso queda claro, pero era una sugerencia para mejorar las cosas en base a pruebas exhibidas de ineficacia, por lo menos es lo que sabemos, no sabemos de otras cosas más delicadas. Y no pasó, y esto genera, bueno, pues tensiones, roces, choques que impiden una adecuada y plena colaboración y que dejan al gobernador Diego Sinue Rodríguez con la grave responsabilidad de pagar las consecuencias de su defensa a ultranza de un funcionario que no solo no está dando resultados, sino que además está usando perversamente el poder que tiene y la información que tiene para tratar de engañarlo a él mismo y para eh, pues hacernos también guajes a todos los ciudadanos, que al final del día somos los que pagamos su sueldo, eso no habría que olvidarlo. En una democracia así es. Bueno, quiero dar una última revisada a los comentarios de ustedes. Rafael González, que nos escribe desde Estados Unidos, pagan igual para que se la quiebra, no entiendo, y los diputados lo aplaudieron. Bueno, eso sí lo entiendo. Arturo González Palomino, qué gusto. Temoris Greco, abrazos, qué gusto. Temoris, bienvenido. José Luis Vargas, aquí sí funcionó el internet, me hizo la mala pasada a mediodía de estar fallando mucho. Algunos son iguales, sin resultados, sin interés por su trabajo, ineficientes e ineficaces, me imagino que es. Gaby González, gracias por tus comentarios. Los fiscales son parte de la nómina del narco, no tenemos los elementos para decirlo tal cual. Rafael González, Poder Judicial en México es basura, ya ves lo del Güero Palma. José de Jesús Gutiérrez Lona, saludos. Pedro Montiel, ya llegó tarde, pero aquí está como cada martes. Francisco Martínez Escobar Osornios, desde Salvatierra. Varios diputados que votaron por el fiscal Carnal en Guanajuato ahora serán alcaldes. Podrán robar el erario público a su antojo, la impunidad está garantizada. Sí, y forman parte ya de la pandilla del fiscal. Felicidades por la investigación, dice Adamarina Lara, que es un elogio de una historiadora, me complace muchísimo que le haya gustado a Adamarina, que es muy rigurosa siempre. Ricardo Sánchez Benavides, un excelente trabajo de investigación, muchas gracias. Nicolás León, felicito este nivel de periodismo, gracias. Balú Micher, saludos Arnoldo, saludos senadora. Hay que chambear, hay que pegarle duro a estos temas, también hay responsabilidad en el Senado de la República. Bueno, muchísimas gracias, un gusto como siempre tenerlos aquí. Nos vemos el próximo martes. A ver qué novedades ocurren. Ya hablaremos de las campañas que no calientan, que no entusiasman a nadie. Bueno, muy buenas noches. Josefina Guerra, saludos. Gracias y hasta el próximo martes. Muy buenas noches.